A continuación, vamos a ver un tema que es totalmente conectado con esto que nos ha expuesto la señorita Lucía Vargas, que son los derechos conexos y el publishing, el registro de marca. Nos quedaron claros los derechos de autor, ¿verdad? Derechos de autor, obra literaria, fonograma, ¿cierto? Obra musical, todo eso está claro. A continuación de esto van los derechos conexos, que ahí es donde estábamos hablando de los patrimoniales, ¿no? Entonces los patrimoniales es cómo generamos dinero a través de la música o generamos dinero a través de nuestras obras cuando se ejecutan de manera pública, en un evento, en una radio, en una pantalla de televisión, en una serie. Y para eso traemos a una persona también experta en este tema, que ha creado muchísimas empresas, muchísimas plataformas, manager de un montón de artistas, y que es un experto en esta materia de la música. Les quiero presentar al señor Meco Saldaña. Un aplauso para él. Buenas tardes, ¿cómo van? Gracias, Lucha, por todo el tema de derechos de autor. Creo que hay un montón de preguntas que siempre van a quedar y siempre van a existir por más que sepamos, ¿no? Hay una que creo que no se resolvió, que creo que igual en las ponencias no la vamos a tener, es lo del ISWC. El ISWC es básicamente el documento de identidad de esa obra y lo entregan las entidades de gestión colectiva. Eso no lo haces en el registro, te lo entrega después, en teoría te lo entregaría SAICO, que es como el número IPI, que es el número de identificación de cada uno de ustedes como autores. Pero a mí me corresponde hablar de derechos conexos, de publishing y de registro de marca. Básicamente, hablar de derechos conexos es complementar un poco el derecho de autor, pero digamos que, diría un niño, es lo mismo pero diferente. Vamos a empezar para entender a qué me refiero cuando hablo que es lo mismo pero diferente. Primero hay que conocer el marco legal. Lucha ya nos pasó todas las normas, aquí se las voy a repasar. Si quieren recordarlas, tomarles foto. Los que llegaron de pronto cuando Lucha estaba explicando ese tema, eso lo va a pasar súper rápido. Ahí está lo de la decisión andina, y esta es importante, la última, la decisión andina 486 del 2000, porque habla del tema de registro de marcas, que es lo que vamos a hablar al final de lo que estamos haciendo. Lucha está hablando de la decisión andina del 351, y esta ley también es importante, la 1915 del 2018, porque también habla de la regulación del internet y su uso para la distribución fonográfica, más o menos. ¿Listo? Ese tema legal lo voy a pasar. Derechos conexos. ¿Qué es y cuáles son? Vamos a ver la definición inicial de los derechos conexos. Dice acá: son los que se otorgan a quienes sin ser autores contribuyen con creatividad, técnica u organización en el proceso de poner a disposición al público una obra, es decir, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas o grabaciones audiovisuales. Básicamente, lo que en la primera ponencia estábamos hablando o recitando es que hay una protección para autores y compositores. Son las personas que crean, ¿cierto? Generalmente en el rap no pasa mucho, pero en otros géneros musicales pasa todo el tiempo. Esas personas que hacen esas obras no son las que las interpretan, no son las que van al estudio a grabarlas. Simplemente son ghostwriters que venden sus obras y otras personas las interpretan. Esos son los intérpretes o ejecutantes de las composiciones musicales, porque puede haber un maestro que escriba la obra y no necesariamente interprete todos los instrumentos. Eso es lo que protege el derecho conexo, la parte adicional a la creación de la obra, o sea, los fonogramas, la música, ¿cierto? ¿Eso es claro? Para entender los derechos conexos debemos entender las capas legales de una canción. Inicialmente y únicamente en una canción, no en todo el ecosistema musical, en una canción tenemos dos cosas: uno, la obra musical; dos, el fonograma. La obra musical es lo que ustedes se sienten y escriben, y como decía Lucía, desde el momento de su creación tiene la presunción de protección, ¿cierto? Se presume que ya eso es de ustedes, porque ustedes lo escribieron. Pero también, como decía Lucía, si ustedes no tienen el registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, no se pueden defender legalmente de que eso sí sea de ustedes. Entonces hay que hacer la tarea. Ahora, para el tema del fonograma, más o menos funciona igual. Pero aquí, ¿qué podemos hacer? Pues si yo soy intérprete de mi voz, pues mi voz también sirve como defensa de lo que estoy interpretando, no creando. Aquí no estamos hablando de creaciones, interpretación. Y como productor, ¿cómo puedo defender si hago una instrumental? Si cualquiera puede hacer también una instrumental, bajar bancos de audios, poner un loop, montar una secuencia. El que entiende de DAWs, pues lo puede hacer fácilmente. ¿Cómo podría proteger yo una instrumental? ¿Nada, ninguno? Como obra musical. No, como fonograma. Si tengo un pleito jurídico y alguien me dice que esa instrumental la hice yo, ¿cómo me defiendo? Si de pronto en el tema del derecho de autor tengo el registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la partitura y el guión melódico y lo que sea, y está registrado, ¿cómo me defiendo en un fonograma? La metadata de los archivos de datos.
Pero es que a la final yo puedo subir la misma canción y cambiar la metadata. Eso lo van a hablar por allá en distribución ahorita más adelante. Un contrato podría ser, pero pues los contratos pueden firmarse hoy y ponerle fecha de hace 2 años. Las sesiones de creación, los stems, todo lo que ustedes puedan tener ahí en tiempo real para defender sus desarrollos creativos, es importante que lo guarden. Por eso no se borran las sesiones de los grandes artistas, siempre hay formas de tenerlas ahí guardadas, porque al final usos futuros les va a servir para hacer remixes, recomposiciones y demás. El negocio grande funciona de esa manera, igual más adelante se los van a explicar también. La obra musical protege letras, melodías y composiciones, y los titulares son compositores y autores, lo que explicaba Lucía. Ahora, los derechos conexos protegen es el fonograma, la canción, lo que se distribuye. La otra parte que también hace dinero y que regularmente es lo que nos hemos enfocado en el negocio, por lo menos en Colombia, porque las distribuidoras han hecho un poquito más fácil el trabajo, ¿cierto? Saiko no es que haya sido tan amigo de enseñarle muy bien a los artistas cómo registrar sus obras, por eso es que conocemos muy bien términos como el streaming, la distribución, y no tanto el tema de registro de obras. Aquí se protege la interpretación, ¿cierto?, o la grabación de la obra, y eso está en titularidad de artistas, intérpretes y productores fonográficos. Un productor fonográfico puede ser un productor de estudio o un label, una disquera. Una disquera es productora fonográfica. Los derechos de un fonograma no necesariamente pertenecen a la persona que graba la canción, que la interpreta, ni al que se sienta a grabar la canción como tal, ¿cierto? Si yo soy un sello disquero, un sello discográfico, y contrato a mi productor, y en el contrato dice que yo soy el dueño del fonograma, el titular, pues todos esos derechos patrimoniales pertenecen a mi compañía. No al intérprete, no al que canta, no al que creó la obra, no al que hizo el beat, no al que hizo la grabación ni la mezcla del máster, a mí. Eso es importante que lo tengan en cuenta cuando hagan los contratos de fijación de sus obras en fonogramas. Importantísimo. ¿Cómo se generan los ingresos de los derechos conexos? Es lo mismo que también genera derechos de autor patrimoniales. Exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que están viendo aquí en pantalla es comunicación pública. La comunicación pública ya genera regalías de derechos de autor. Solo que el grueso de los derechos conexos se encuentra en el tema de streaming y las sincronizaciones. Cuando ustedes hacen un concierto en vivo, por el lado que más dinero les va a entrar es por el derecho de autor, por la comunicación pública, porque el 10% de la venta de esas entradas tiene que ir a Saiko y Saiko tiene que pagarles a ustedes por el uso de las obras. Algo importante a acotar ahí es que no importa cuántos artistas hayan en el evento, a todos les van a pagar por igual dependiendo de la cantidad de obras que se ejecuten. Es decir, si yo le abro un concierto a Metallica y ellos cantan 10 canciones y yo interpreto 10 canciones, a Metallica le van a dar la misma cantidad de dinero que a mí. El derecho de autor y el derecho conexo no distingue entre famosos o no famosos, distingue en cantidad de obras registradas o no. Dime. Cuando el evento es gratuito, ¿cómo Saiko le paga al artista? ¿Qué número tiene en cuenta? Porque no hay boletería. Cuando los eventos son gratuitos, generalmente son del Estado, acá en Colombia, ¿sí? Esos eventos del Estado, por lo menos los del distrito y los de gobierno, tienen que pagar Saiko, solamente que cuando son gratuitos no pagan sino una cuota fija, tienen como un tarifario, y sobre ese tarifario obviamente deben pagar. Ya que si nosotros acá vamos y hacemos un evento aquí en la plazoleta, en la calle, y no pagamos, pues no pagamos, porque tampoco nadie está registrando y nadie está cobrando, que ese es el problema de los artistas independientes, que van y tocan eventos pagos muchas veces y solamente se conforman con el fee que les pagan en el momento, porque es una escena independiente o porque el promotor es pequeño o porque lo que sea. A la final estamos siendo cómplices de vulnerar nuestros propios derechos. Ahí en ese caso habría que pedir de pronto el formato de pago al organizador, al promotor, para uno pasar los reportes a Saiko. Más fácil, tú le dices a Saiko o a tu editor de confianza, que es lo que vamos a ver en publishing, le dices: voy a presentarme en este lugar, tal fecha, estas son mis interpretaciones, vaya, cobre. Ellos qué tienen que hacer, registrar que eso va a pasar en Saiko, y Saiko tiene que ir a cobrar. Y eso es lo que no le gusta a los promotores, sobre todo de rap. Ok, gracias. Bien, sigamos.
Bueno, les estaba diciendo entonces, se generan todo este tipo de derechos desde la radio, televisión, los bares cuando suena la música, las discotecas, conciertos, streaming y sincronizaciones. Al final de cuentas, todo esto se resume en comunicación pública. Todo lo que sea comunicación pública siempre les va a pagar esos dos derechos. Derechos de autor, derechos conexos. Solamente que unos son más gruesos dependiendo la forma y otros dependiendo el fondo. Streaming y sincronizaciones. Algo importante, ya que tengo aquí el tema de sincronizaciones, que también Lucia lo tocó y de pronto acaba de aclarar, es que si yo tengo una canción que se hace muy famosa, ¿cierto? Yo la escribí, yo conservo el derecho patrimonial de esa obra y la quiere comprar Netflix, por ejemplo, ¿cierto? Yo puedo, como titular de mi obra, vender o sincronizar, más que vender, sincronizar la obra, hacer una cesión de esos derechos por un uso. Pero si lo que le gusta a Netflix es el fonograma, la canción, yo no puedo hacer nada si no me pongo de acuerdo con el titular del fonograma, que es el dueño de la canción como tal, de lo que suena, de lo que escuchamos. ¿Eso es claro? Ahora, si se contactan con el productor disquero y quieren sincronizar la canción, el productor no puede sincronizar esa obra si yo soy el propietario del titular de los derechos de la obra. O sea, una parte no funciona sin la otra. ¿Cómo podría funcionar una parte sin la otra? En el momento en el que yo, como titular del fonograma, haya hecho un contrato de cesión de derechos patrimoniales con el autor y le haya comprado los derechos patrimoniales de esa obra. Si yo soy el único titular tanto de la obra como del fonograma, voy a poder hacer la sincronización de forma autónoma. ¿Sí? ¿Es claro? En ese caso, digamos, cuando uno va a registrar un fonograma en el derecho de autor, uno necesita un contrato para demostrar. Ejemplo, digamos, creo que eso pasa mucho en el rap, que uno, por ejemplo, busca al productor, le paga el beat, uno escribe la letra, luego paga para la grabación y demás. Uno sería al que le pertenecen los derechos de fonograma, ¿sí? El que paga por el fonograma generalmente es el titular del derecho. Exacto. Pero para que eso sea real, tienes que hacer la cantidad de contratos necesarios para que eso aplique. ¿Qué quiere decir? Si yo contrato a un productor para hacer una obra por encargo, ese contrato de obra por encargo, que es el beat que le voy a comprar, debe tener un contrato que diga que ese productor me está cediendo todos esos derechos patrimoniales de la creación de la obra. Porque hay muchos contratos de obra por encargo que dicen que ceden como una cesión del beat para hacer el uso, más no se están comprando los derechos patrimoniales. Ahora, cuando yo voy a registrar, supongamos yo mañana voy a registrar mi obra como fonograma, ¿necesito tener ese contrato para subirlo a la página de derechos de autor o ahí no me lo van a pedir? Se presume la buena fe de las personas. Ok, listo. Sí, pero pues a la final el contrato sí va a ser necesario para hacer las sincronizaciones, para hacer la venta. O sea, si yo tengo un máster que es inédito y quiero vendérselo a una discográfica grande para hacer, no sé, un contrato de lo que sea, para que lo interprete otra persona, pues tengo que tener la sesión de obra y la sesión del fonograma, si es lo mismo que se va a plasmar, si no, solamente el de obra, para que sea reinterpretado por otra persona. Disculpe, y hay una última, ¿hay un contrato como tal que sea válido y otro que no? ¿O el contrato, o sea, tiene que tener un formato específico el contrato o puede ser, digamos, un contrato que uno mismo cree? Básicamente un contrato puede ser firmar una servilleta, pero asimismo va a ser la claridad legal con la que uno vaya a sustentar el negocio que vaya a hacer. Entonces, yo que sugiero, si van a hacer ese tipo de contratos grandes, contratar un abogado que se especialice en entretenimiento y les pueda poner ahí las cláusulas que realmente necesitan para tener, digamos, que un largo aliento con ese tipo de negociaciones, porque al final todos los contratos se caen por cláusulas que no existen. Como decía Luis ya hace un rato, la obviedad de muchas cosas permite el discernimiento, pues, de que, o la interpretación más bien abierta a que si no está escrito, pues no es una obligación, ¿sí? Digamos, en un caso como audio directo o los formatos que se están viendo ahora, donde a partir de una obra original se genera una especie de cover, así el mismo artista lo interprete, eso sería que una sincronización, un streaming, y cómo sería el tema de los derechos conexos hacia el productor de ese nuevo fonograma, de ese nuevo proyecto. Bueno, entonces... Sí, a ver si te entendí. Estamos hablando del caso audio directo y ya hay un máster establecido previamente de un artista con un productor. El artista genera una nueva obra
¿cierto? La produce con audio directo y la pregunta es cómo funcionarían esas regalías de esa nueva obra con el productor anterior. No existe, porque eso se llama una obra derivada. Entonces la obra derivada pues es una nueva obra que recaería sobre el tema de la titularidad de la obra de derecho de autor, ¿cierto? Que sería el artista que pone la obra a disposición de que la interprete él mismo o otra persona, pero ese fonograma nuevo se está haciendo en una reinterpretación totalmente nueva. O sea que ese nuevo fonograma pertenecería a ese nuevo productor fonográfico, a menos de que lo que se esté reinterpretando sea exactamente igual a la obra original. Ahí sí tendrías que entrar a abogar por tus derechos, porque pues si es una copia, digámoslo de esa manera, solamente que es acústica. Si son las mismas notas, si son los mismos tiempos, si son los mismos loops, si son las mismas secuencias, si todo es exactamente igual, pues habría que reclamar. Pero lo que decía Lucía, uno no puede registrar un patrón MIDI, porque pues el patrón MIDI es universal, solamente que le puedes cambiar el instrumento y las notas, las octavas y ya está. Entonces hay cosas que no son registrables ni protegibles. Mismo ejemplo, listo, en el caso del fonograma es una obra derivada, pero igual se está usando la composición. Entonces mi pregunta es, ¿eso sería un caso de sincronización de la composición para hacer un video? Porque además se está poniendo en un audiovisual. Listo, entonces vamos a hablar de qué es puntualmente una sincronización para que todos lo entendamos. La sincronización se causa cuando hay un fonograma, un audio, y se sincroniza con una obra visual generando un audiovisual, ¿cierto? Ahí hay una sincronización de un audio con un visual. Ahora, si el patrón rítmico es el mismo, tienen que entrar a abogar con el creador de la obra inicial, de la composición inicial, que es derecho de autor, ¿sí? Pero si el patrón es diferente, no tiene nada que ver, y esa sincronización no existiría, porque ya se está haciendo en in situ la composición de la obra con la grabación, inherentemente en el espacio. Sí, por eso, o sea, están usando la misma composición, o sea, están haciendo, es un nuevo fonograma porque están grabando otra vez la misma composición. Es la misma si son las mismas musical. notas, tienen que darle derechos al autor original. Por eso es la misma obra musical y están haciendo un nuevo fonograma. En este caso sería una sincronización de la composición, ¿verdad? No, porque cuando sincronizas es el mismo máster que ya tienes hecho y lo pones tal cual en una obra visual. Entonces sería un cover. Podría ser un cover, pero realmente el nombre técnico es una obra derivada. Ok. ¿Sí? Un cover es cuando lo interpreta otra persona y coge tu obra y la canta. ¿Sí? Yo cojo una canción tuya y la canto yo. Te estoy haciendo un cover. ¿Sí? Pero si tú mismo la interpretas y tú eres el titular de tu obra, tú estás haciendo una obra derivada de tu obra. ¿Y eso no entra dentro de los conexos? No, eso es derechos de autor, eso es de lo anterior. Los derechos conexos protegen fonogramas, masters, para que seamos como más claros al hablar. Masters, puros masters. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. Señor, ¿quién? Digamos en el caso de, no sé si usted vio ese caso del reggaetón, ahí qué pasa, digamos que salieron unos manes, creo que fueron como jamaiquinos, algo así, no sé, salieron unos manes por allá diciendo que sacaron las baterías de una canción de reggae, el pum, tapum, sí, el ritmo del reggaetón, y demandó a todos los reggaetoneros que porque esa batería era de su canción de reggae, algo así. Sí. Entonces, ahí qué, digamos, ahí cómo funcionan esos derechos, porque dicen que no se puede registrar un ritmo o no se puede, pero ahí están reclamando por el ritmo de la batería simplemente por un sonido de la Claro, lo que pasa es que vamos a lo mismo. Ese caso no lo he estudiado a profundidad, lo conozco, sé que está, pero a la final creo que eso ni siquiera prosperó, porque vas a demandar a 500 artistas porque están haciendo un patrón rítmico universal. O sea, y creo que eso ni siquiera va a prosperar jurídicamente. ¿Ya prescribió? Bueno, ahí está la respuesta. Ya prescribió, no tuvo futuro. ¿Por qué? Porque legalmente no puedes registrar un patrón universal. Es como si, no sé, no, es que está muy difícil, o sea, es como... Sí, es que no se puede registrar, no hay forma. Sí, exacto, no hay forma legal de proteger algo que es universalmente utilizable y que es necesario para muchas más composiciones. Básicamente estarías coartando un montón o un universo de personas de crear sus propias obras y sus propios fonogramas. Entonces no procedería, ¿sí? Y pues si ya caducó, pues precisamente la ley está poniendo ahí sobre la mesa la resolución y es que no procede. ¿Quién hace qué? Como para que entendamos un poquito el universo, porque es que esto tiene un montón de agentes del sector. Para hablar de conexos, para hablar de derechos de autor y de publishing, necesitamos entender esto. Entonces, básicamente les puse aquí los logos para que los entendamos y qué hace puntualmente cada uno. Entonces, la Dirección Nacional de Derechos de Autor registra la propiedad intelectual. Ya sabemos que es la propiedad intelectual porque ya nos lo explicaron.
¿cierto? Saico registra, administra, recauda y paga por las obras. Es una entidad que hace varias cosas. Asimpro registra, administra, recauda y paga por los fonogramas. O sea, si nos vamos al ejercicio práctico, esta gente paga derechos de autor, esta gente paga derechos conexos. Y ahí vamos a entender mucho más clara la diferencia. Autores y compositores, intérpretes y productores. ¿Es claro, cierto? ¿O a alguien no le queda claro esta parte? Fácil. La OSA es la organización Saico y Asimpro y es una organización que se creó para hacer el recaudo de estas dos entidades, porque pues al final de cuentas a todos los establecimientos públicos llegaba primero Saico a cobrar, después Asimpro a cobrar, y básicamente todo se estaba, digamos que, volviendo un protocolo administrativo demasiado intenso. Se crea la organización de la OSA y la OSA se encarga solamente de la recaudación de la comunicación pública. ¿Qué hacen ellos? Recaudan la plata. Cuando ellos tienen la plata, se la distribuyen a Saico y Asimpro y ellos son los que se encargan de pagarle a cada uno de ustedes, sea productor, intérprete, autor, compositor o productor, ¿sí? La AppDiff, que pues digamos no tiene un juego directamente con alguno de nosotros, pero sí hace parte integral de este ecosistema, es una agremiación de productores fonográficos y lo que hace es velar, por ejemplo, por esos casos como los que ponía el compañero. Es que usaron mi fonograma, mi creación y no sé cómo defenderme porque no conozco un abogado de entretenimiento, pero hago parte de la agremiación. Ayúdenme a resolver. Ellos se pueden encargar. AppDiff Colombia. Y ACODEM es la Asociación Colombiana de Editores de Música. ¿Qué hace ACODEM? ACODEM hace lo mismo que AppDiff, pero AppDiff es con el tema de fonogramas, o sea, de allá, y ACODEM con el tema de derechos de autor, o sea, de acá. El día que ustedes quieran comprar, licenciar o lo que quieran para usar una obra ya hecha por otro artista, pueden acudir a ACODEM y preguntarle, oiga, ¿quién es el publisher de esta canción que quiero hacer un sample de esta parte? Y ellos les van a ayudar a encontrar quién es el titular de esa obra para que puedan hacer uso. No siempre tienen que pagar por los usos. A veces los titulares les dicen como, está chévere, úsela. A veces les van a cobrar por los usos. Para uno ser, para uno ser su mismo publisher, ¿hay que registrarse con ACODEM? No. Y eso lo tengo en una diapositiva más adelante. Ahorita te va a quedar súper claro. ¿Hasta ahí alguna pregunta de esto? ¿Cuáles son los pros y los contra de estar en OSA, que si mal no entiendo recaudaría lo de Saico y Asimpro, o es mejor estar en cada una? En OSA no te afilias. OSA es una organización creada por Saico y Asimpro que lo único que hace OSA es recaudar dinero. Gracias. Saico y Asimpro cada uno se hace, aquí les pongo, registro, administración, recaudo y pago. Registro, administración, recaudo y pago. Estos manes solo recaudan. O sea, ahí uno no tiene como creador nada que hacer. Simplemente se los pongo para que sepan un poquito cómo funciona todo el ecosistema y pues dónde se ancla cada punto, ¿sí? Pero si eres productor e intérprete, Asimpro. Si eres autor y compositor, Saico. Saico es totalmente gratis. Asimpro cuesta más o menos medio salario mínimo para afiliarse. Si te, bueno, y tienen como 30, 60 días para mirar si te aceptan como socio, y si no, te devuelven el dinero, no lo pierdes. Si Asimpro no recauda mis derechos conexos digitales, señor, ¿otra pregunta? Sí, es que usted mencionó una vuelta de los samples. Muchas veces pasa que uno coge un sample de una canción, lo chopea, monta un beat sobre ese, lo lupea y tal, pero muchas veces esos samples no están limpiados, o sea, uno simplemente corta, tal, lupea y monta una grabación y sale pues un fonograma después de eso cuando está grabado y tal. Eso se puede registrar así sin más, sin tener el sample limpio, o qué pasaría con el tema legal de ese sample. ¿La respuesta rapera o la respuesta...? No, la respuesta rapera yo me la sé, pero la respuesta es del marco legal. Desde el marco legal tienes que pedir la autorización de uso de la obra. Exacto, y entonces esa autorización se pediría por el lado de la ACODEM. ACODEM te ayuda a contactar con el titular de la obra o con el editor de la obra para que ustedes concilien cuánto te va a valer el uso de ese fragmento. Vale, gracias. Pero sí, o sea, ustedes pueden chopear
los samples que quieran y chopearlos como quieran y hacerlos irreconocibles y cambiarles el pitch y cambiarles las tonalidades y sí, van a crear una nueva obra totalmente diferente a la original, pero eso no los exime de la responsabilidad moral de que lo están haciendo mal y están robando a otro autor o creador igual a ustedes. Cuando a ustedes les pase no les va a gustar. En ese caso, Acoden tiene una plataforma donde uno pueda mirar o tiene que ser directamente el trámite. Perdóname. Acoden tiene una plataforma, digamos, ejemplo como BMI tiene SoundView. Acoden tiene una plataforma donde uno pueda de pronto mirar la información editorial de la música. Desafortunadamente en Colombia estamos súper atrasados tecnológicamente. Hasta este año se está hablando en Psycho de digitalizar los procesos de registro. O sea, realmente el tema tecnológico con todo esto es demasiado paupérrimo, sin querer ofender a ninguna entidad. Y por eso es que se ve mucho el fenómeno de que los artistas quieran registrarse en ASCAP, en BMI y donde sea que sea más fácil. O sea, la gente no se registra en ASCAP y en BMI porque sea más áspero. Se registra en ASCAP y en BMI porque pues entra a su plataforma y abre como si fuera una cuenta de Instagram y eso está súper relacionado con cualquier persona hoy en día. Y sube ahí sus obras y lo que sea. Digamos que lo más tecnológico que tenemos hoy en día es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, porque todo se hace digital, ¿sí? Ideal que así funcionara Psycho, funcionara Asimpro, funciona todo. Lastimosamente no, con Asimpro tienes que levantar el teléfono, llamar, mandar un correo, ayúdenme, o hablar con tu editor si está agremiado en Asimpro y pues que te ayude a resolver el tema. O sea, realmente es muy difícil. Y pues eso es lo que ha hecho que la gente se distancie de las organizaciones locales. Si Asimpro no recauda los derechos conexos digitales, ¿qué puedo hacer? Porque pues bueno, no sé si hoy en día los esté recaudando, pero hasta hace 3 años Asimpro no recaudaba derechos digitales. ¿Cuáles son los derechos digitales? Todo lo que proviene de las DSPs o plataformas digitales, lo que conocemos Spotify, Apple Music, Deezer y todas estas cosas, incluyendo YouTube. Esas plataformas también pagan derechos de autor y también pagan derechos conexos, y eso muchas veces no lo sabemos, pero ahí también hay dinero, mucho menos de pronto de lo que genera un streaming, pero hay, y si el streaming genera poquito, pues eso va a generar mucho menos, pero de a moneditas generamos un billete. O sea, técnicamente hay una doble regalía, una por distribución y una por derechos conexos de un mismo stream de Spotify. Claro, por comunicación pública. Es que lo que paga el stream es el uso del fonograma en la plataforma, pero eso no exime a la plataforma de que no tenga que pagar los derechos de comunicación pública. Los derechos de comunicación pública son universales para derechos de autor y derechos conexos, igual que los derechos mecánicos y etcétera, y pues ninguna entidad en el mundo está exonerada de pagarlos. Y en ese orden de ideas, BMI recauda igual que Psycho y Asimpro. En BMI, bueno, en Estados Unidos hay una vuelta y es que las pro, eso se llaman pro, en Estados Unidos acá BMI, no recaudan todo, a diferencia de Psycho. Psycho sí trata de recaudarlo todo. Entonces, cuando estamos hablando de ASCAP y BMI, estamos hablando de una entidad de gestión colectiva, que sería como un Psycho a nivel local, o un SGA en España, o etcétera. Cuando hablamos de un ASCAP, cuando hablamos de una Asimpro, estamos hablando de una entidad de gestión colectiva de derechos conexos, que es diferente a lo que te va a recaudar Psycho, ¿sí? Es totalmente diferente. Entonces lo que te está recaudando BMI en este caso, que es tu pregunta, es una parte de los derechos conexos, de los derechos de autor. Pero BMI también, como Asimpro, no recauda derechos digitales. ASCAP sí. El único que podría recaudar esa doble regalía que yo te estoy diciendo de los derechos conexos o de ejecución pública sería Asimpro. Es que no son dos derechos. Los derechos conexos no. son unos. Los derechos de autor son otros. No, me refiero a, exacto, como que cuando haces el stream, Spotify te paga por la distribución y Asimpro en este caso recaudaría la ejecución un pedacito, pública. Pero Psycho también. Ok. Porque es que se le pagan a 4 personas o 4 figuras dentro del ecosistema: autores, compositores, intérpretes y productores. 2 los paga Psycho, 2 los paga Asimpro. Siempre en cualquier comunicación pública se van a pagar esas 4 cosas. Y no hay ninguna gestión colectiva que haga eso que no sean ellas dos. En Colombia no, sí hay otra entidad de gestión colectiva más pequeña que está en Medellín, pero pues particularmente en Colombia es difícil pelear con Psycho. Pues por todo el protocolo que ya sabemos estatal y bueno, gente anclada al poder y demás. En otros países sí existen múltiples entidades de gestión colectiva. Entiendo que si uno está en BMI tiene que salirse para pasarse a Psycho, ¿no?
No, cuando estás en ASCAP o en BMI lo que haces es liberar el territorio para que puedas afiliarte en Colombia en Saico. Pero igual ahí la vuelta es que eso es como un correo y no hay una sede de cómo liberar ese territorio, ¿no? ¿O esa liberación de territorio es fácil o qué? Se envía por correo electrónico como la solicitud de liberación del territorio. Okay. Y se puede hacer. Lo que pasa es que, claro, cuando ya te registras en una entidad de gestión colectiva, no quiere decir que te tengas que quedar ahí de por siempre, pero hacer el tema del retiro es más difícil. Entonces yo siempre le sugiero a todos los artistas, es como, pues, si suena en Colombia, pues, métete a Saico. Y después a BMI. No hay necesidad, a menos de que seas un artista que suene exageradamente en Estados Unidos. Porque es que a la final todo esto son acuerdos colaborativos de dinero. Entonces, si en Colombia recaudas Saico y tú suenas en Colombia, pues el que va a recaudar localmente es Saico y te va a cobrar una comisión por el recaudo y por enviar la plata a Estados Unidos. Y aparte BMI te va a cobrar otra comisión y luego te la va a pasar a ti. Entonces, pues, es un intermediario adicional que se queda con un porcentaje grande un poco, pero innecesario. Listo. Bien, Meco. Nada, quería darle como un update a Nolan, y es que no todas las distribuidoras recaudan los derechos conexos. Algunas. Y las que lo hacen tiene que ser con mutuo acuerdo con el artista o el dueño del fonograma, porque eso implica un tema legal en el que tú le das la licencia a la distribuidora para reclamar ante Asimpro esos conexos. Entonces, ante Asimpro tú autorizas que la distribuidora te representa como productor para reclamar esos derechos. Entonces, por eso tiene que ser entre acuerdo entre artista y distribuidora que sí recaude derechos conexos. Complementando lo que dice Sátiro, que es la siguiente diapositiva, si no saben cómo hacerlo, pues esta es la plataforma que les va a ayudar. Sound Exchange es la plataforma que les recauda los derechos conexos de las plataformas digitales. Correcto. Y no todas tienen Sound Exchange. Y Sound Exchange tiene que ser aprobado por el titular del fonograma. Exacto. Entonces, ¿qué recauda esta gente? Esta gente recauda los derechos conexos también de plataformas de streaming no interactivo. Las plataformas de streaming no interactivo son plataformas de radio digital también. ¿Sí? O sea, que uno no le puede dar adelante o atrás en las canciones. O sea, iHeartRadio, ahí tengo unas Pandora. Bueno, ¿listo? Digamos que el tiempo se va a hacer cortico. Bueno, de esto se habla un montón, se lleva hablando un montón de tiempo y siempre ha sido un misterio. Por eso es mucho más fácil de lo que todos pensamos. Sobre esto se han formado mitos de que es que esto tiene que ser una empresa no sé qué, una empresa así sé más, una no sé tales, y que es súper difícil acceder a. ¿Cierto? Todo esto ha sido un misterio hasta hoy, porque les voy a decir realmente de forma fácil para que podamos entenderlo. Bueno, pero antes de eso, ¿alguien sabe qué es el publisher? ¿Un publisher qué hace o quién es? Como el que recauda todos los derechos conexos y de composición, etc. Ok. ¿Tú levantaste la mano? Como el que registra como tal las obras. El que registra las obras, ¿ok? ¿Nadie más tiene idea? Bueno, yo les voy a explicar, para que salgan de las dudas. Para entender el publishing hay que entender quiénes son los jugadores del ecosistema de la música, porque es que si no entendemos qué vamos a jugar, está difícil la vaina, ¿no? Entonces, tenemos dos jugadores importantes. Uno son las disqueras, ¿cierto? Las disqueras son lo que yo les venía explicando al comienzo, las entidades que pueden ser dueñas de los fonogramas, las entidades que firman artistas, las entidades que están cobrando todo este tema de derechos de streaming y demás. Ustedes, si se autoproducen, podrían ser su propia disquera, ¿cierto? Ese es el primer jugador que tenemos que entender. Ahí tenemos unas foticos, está Sony Music, Universal, Warner, varias locales, lo que sea, ¿cierto? Y esto obviamente, digamos que yo me podría afiliar en la entidad de gestión colectiva de Asimpro, porque soy un productor fonográfico. Nuestro otro jugador importante son las editoras. Las editoras no producen fonogramas, las editoras son las que administran, registran, ayudan a hacer sincronizaciones, ¿cierto? Buscan negocios de obras. Las editoras se preocupan de las obras, los sellos discográficos de los fonogramas. O sea que si vamos a un ejemplo práctico, un sello disquero sería una Asimpro y una editora sería un Saico, como un ejemplo práctico, no real. ¿Por qué? Porque esta gente no puede ir a recaudar directamente a un establecimiento público los derechos de autor, pero sí puede velar por la protección de. Aquí hay unos logos de algunas editoras, ¿cierto? Ahora sí, la pregunta real es ¿qué es el publishing?
El publishing musical es la administración y monetización de las composiciones, obras. ¿Listo? Funciones principales, lo decía el compañero: registro de las obras, recaudo de regalías, licencias de sincronización y administración internacional y protección legal. Los ingresos vienen de lo que ya habíamos visto en la anterior diapositiva. Eso es lo que haría un publishing, un publisher o el publishing que denominamos, ¿cierto? Bueno, pero entonces antes de seguir a esa otra, les quiero decir que el publisher, el publishing o la publisher o como lo quieran llamar, básicamente es una editora musical. Y es una gran confusión que tenemos en el mercado, y es que el publisher protege fonogramas, el publisher recauda también no sé qué. No, el publishing literalmente es una editora de edición musical. O sea, que se protege y recauda todo lo que tiene que ver con mis obras. Que si me puedo autoeditar, ahí en la siguiente diapositiva lo resolvemos. Pero el publishing como tal se encarga del derecho de autor, no el derecho conexo. El derecho conexo se encargan las discográficas. Pero si yo tengo una compañía que tiene discográfica y se autoedita, pues tengo una publisher y tengo un sello discográfico. Son dos figuras distintas que convergen en un mismo espacio. Y eso es lo que nos ha generado la confusión siempre, que no entendemos quién recauda qué, ni cómo. Entonces, si yo no tengo ni idea de cómo sacar una partitura, tu editora debería estar en la posibilidad de hacer tus partituras y hacer tus registros. Por eso te va a cobrar un 30-40% de lo que generes en derechos de autor. Tú entregas tus obras, que se encarguen ellos y ellos que hagan la tarea. Ellos registran ante SAICO, Dirección Nacional de Derechos de Autor, o te acompañan en el proceso y finalmente cobran directamente a SAICO. Pero eso no quiere decir que todo el dinero vaya directamente a la editora. Siempre va a haber un porcentaje que SAICO le va a pagar directamente al autor, y hay un porcentaje que le paga a las editoras, que eventualmente tienen que llegar finalmente al autor. En la parte fonográfica, Asimpro y todo lo que se recauda de esos conexos sí va directamente al productor fonográfico o productores fonográficos. Entonces, ¿debo afiliarme a una editora o pertenecer a una discográfica? Pues digamos que no necesariamente. La industria independiente nos permite todo. Tú te puedes autoeditar, porque es que a la final tener una publisher es proteger tu obra, registrar tu obra, cobrar tu obra. ¿Lo puedes hacer? Ahora, fonográficamente, puede ser tu propio sello disquero. Necesitas hacer un beat, grabar tu voz, mezclarla, masterizarla y distribuirla. Hoy en día lo puedes hacer tú solo, con un agregador musical. Es fácil, ¿no? Entonces no necesitamos afiliarnos a ninguno de estos, pero sí necesitamos afiliarnos a SAICO y a Asimpro, porque ellos no son los jugadores de la parte editorial del publishing ni de la parte fonográfica. Ellos son nuestras figuras de entidades de gestión colectiva. Ellos son los que sí van a cobrar la plata. Ellos son los que van a tener nuestro dinero, y es a donde tenemos que ir a cobrar. Si ya nosotros no estamos con el tiempo, el conocimiento o la facilidad de cobrarlo, pues están las editoras y están los sellos. ¿Se entiende, no? Hice este cuadrito para que entendamos más o menos cómo funciona la vuelta. Si quieren tomarle una foto, entonces, pues obviamente está nuestra canción en la parte de arriba, y eso deriva en derechos autorales, que ya lo explicó Lucía, y los derechos conexos, que yo les acabo de explicar. Esto tiene dos cosas, también lo hablábamos ahorita: derechos morales y derechos morales. Los derechos conexos también tienen derechos morales. No pueden decir que yo no produje esa canción, porque es que yo sí la produje. Y si quiero que mi nombre aparezca ahí en el librillo, tendría que aparecer, ¿cierto? Y cada uno también tiene derechos patrimoniales, ¿cierto? En este lado, pues la obra se puede dividir por splits, y pues en el lado de allá los titulares pueden ser uno o más, o sea, los productores fonográficos. De ahí para abajo hay sincronizaciones, derechos fonomecánicos, comunicación pública, allá igual, comunicación pública, derechos fonomecánicos y sincronizaciones. Ahí faltan los derechos digitales, y pues a la final todo esto se paga a las editoras, que eventualmente le termina pagando al autor y al compositor, ¿cierto? La comunicación pública pasa derecho a el autor o al compositor. Por el lado de allá, pues prácticamente todo lo que paga es directamente comunicación pública a Asimpro, al intérprete o productor, o fonomecánicos y sincronización directamente a las disqueras, que son los productores fonográficos. Es un diagrama ahí como que explica claramente cómo funciona el tema. ¿Qué más puedo proteger de mi proyecto musical? Pues prácticamente todo. La marca, la imagen, las fotos, las letras, las composiciones, todo registrable, ¿cierto?
Ustedes pueden ir a la página de la NDA y ver todas las posibilidades de registro que tienen, pues proteger absolutamente todo lo que ustedes hagan con su proyecto. Esto lo voy a pasar rápido porque el tiempo es cortico. El tema de propiedad, ¿hay preguntas? Yo quería preguntarle, en el caso de una persona que quiera montar un sello discográfico, ¿cómo hace para hacer todo el proceso en cuanto a lo de Psycho y Asimpro, o tiene que tener una editorial, o cómo hace para hacer ese proceso? Si quieres montar un sello discográfico, lo importante es que te afilies a Asimpro. En Psycho no vas a cobrar nada porque no eres creador de ninguna obra. Si eres autor o compositor, vas a Psycho y registras tus obras. Si eres productor fonográfico o un sello, te registras en Asimpro como productor fonográfico, pagas la cuota que tienes que pagar, a los 60, 90 días te dicen si puedes ser socio o no, y ya. Eso, digamos que ser productor fonográfico en Asimpro trae un montón de beneficios a futuro. Después de que recaudas un cierto monto de regalías mensuales, te pagan la seguridad social, te dan un montón de beneficios chéveres. ¿Pero así podría distribuir otros artistas? Como productor fonográfico, sí, claro. Pero digamos que eso ya es la función de la discográfica, coger artistas y distribuirlos. Pero digamos que no necesariamente deberías estar en Asimpro para poder distribuirlos. Necesitas es de un agregador musical, que es la siguiente ponencia que van a hablar ahorita. Tú podrías armar un label, un sello, y tener 10 artistas y distribuir toda la música con el agregador musical. O sea, esto no tiene absolutamente nada que ver con la distribución. Esto es la protección y monetización de tus derechos como productor, intérprete, autor o compositor. Y ya después de esto es donde sí vamos a entrar al ecosistema digital y es entender cómo se distribuye la música. ¿Qué tanta verdad hay de que para entrar a afiliarme a Asimpro tengo que tener más de 20 horas? No, realmente desde una hora puedes afiliarte. Y también pero como productor fonográfico sí deberías tener más, porque si no, ¿qué productor fonográfico eres? Como intérprete podrías... Sí. ¿Y también sirve una hora como colaboración? Ideal que sea tuya, una obra tuya que puedas registrar como intérprete. Ya, la diferencia es la siguiente, es que si registras de 1 a 20 obras estás como afiliado, pero si registras más de 20 estás como socio. Y las condiciones cambian, o sea, hay algunos beneficios para los que están más allá de 20. Es la cosa. Gracias. Pero sí, básicamente es lo mismo que en Psycho. En Psycho te puedes registrar como socio administrado con una obra o como socio. Y eso te da la posibilidad de participar en las mesas directivas y toma de decisiones y otras cosas. Bueno, ya terminamos la parte de publishing y derechos conexos. ¿Alguien quedó con alguna duda de esa parte de derechos conexos y publishing? ¿Todo quedó claro? ¡Qué bien! Entonces vamos a entrar ahora sí al tema de registro de marcas, que es algo bien importante. Para hablar de registro de marcas tenemos que entender esto que tenemos en el tablero, bueno, en la pantalla, pues, la propiedad intelectual, ¿cierto? Esta es la creación del intelecto humano, que también lo explicaba Lucía, y eso nos quedó supremamente claro desde la primera ponencia. Y nos derivamos hacia el derecho de autor, que ya sabemos eso de pies a cabeza, ¿cierto? Y nos derivamos a la propiedad industrial. Entonces, cuando estábamos hablando allá, estábamos hablando de registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en Psycho y otras cosas. Cuando hablamos aquí de este lado de propiedad industrial, bueno, aquí ¿qué dice? Es un conjunto de derechos que puede poseer una persona natural o jurídica sobre una invención, un diseño industrial o un signo distintivo. Cuando hablamos de estas cosas, la entidad o organización que se ocupa de esto en Colombia se llama la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cierto? La SIC. La SIC nos permite registrar cualquier tipo de invención, cualquier tipo de idea que deja de ser una idea cuando se registra, cuando se escribe, cuando realmente es algo tangible. Si yo tengo una idea y quiero registrarla, pues no voy a poder hacerlo, porque es una idea. Y como nos dijeron ahorita en el tema del autor, las ideas no se registran. Tengo que escribirla y tengo que generar algo que realmente sea un tangible para poder venir aquí a registrarlo, ¿cierto? ¿Qué puedo registrar en la SIC? Marcas, nombres y enseñas comerciales, denominación de origen, lemas comerciales, pero no solamente eso. Puedo pedir, no sé, me inventé una silla súper ergonómica, entonces yo puedo registrar esa patente y esa patente me permite a mí hacer una explotación de eso una X cantidad de años de forma comercial, ¿cierto? Todo lo que sea invención tecnológica también es registrable y patentable, ¿cierto? Por eso aquí vamos a hablar del registro de nuestras obras. Básicamente, si quisiéramos entrar a ahondar en cada cosa que podemos registrar en la SIC, a un artista todo
le podría generar un nuevo registro. Porque, por ejemplo, en la época de que Balvin estaba con el tema de las motos, del negocio socio, eso es un lema. Y eso él lo pudo registrar. Seguramente está registrado porque fue muy, muy famoso, ¿cierto? Ahí sí podemos entrar a registrar frases que representan mi proyecto y que no quiero que otra persona use, ¿cierto? Lo puedo registrar en lemas comerciales o en enseñas comerciales, ¿cierto? Pero lo que nos interesa es esta parte de acá, las marcas, ¿cierto? Es una categoría de signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa o empresario. Hay marcas nominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales, sonoras, olfativas y de color. Ya vamos a ver la diferencia de todo eso. Lo importante y lo que deben entender es que este proceso es importante hacerlo porque si el día de mañana sale otro artista con su mismo nombre o con su mismo logo que los quiere plagiar o copiar y lo registra, en esta parte industrial no se presume de la protección desde la creación. En esta parte industrial vale el registro. Aquí no hay presunción. Sí, por ejemplo, el ejemplo que ponían ahorita de que es que salió mi canción y yo la registré después, en derecho de autor pueda que tengas el chance. Aquí en la propiedad industrial no tienes chance de nada. Si tú sacas algo, una invención o trabajas con tu marca y no está registrada y otra persona la registra 2, 3, 5 años después, esa marca es de esa persona. Hay un caso muy puntual de un festival que se hacía en Cartagena que se llamaba Summerland. El Summerland era un festival de música electrónica de varios géneros internacional donde venían un montón de artistas internacionales y pues era el hype de la música electrónica y de la gente que le gustaba ese tipo de sonidos. Se hacía en Cartagena los días 2, 3 y 4 de enero de cada año infaltable. Resulta que eso era una sociedad de varias personas y una socia de ese núcleo le dio por registrar la marca del Summerland porque no estaba registrada. Summerland, una chimba de evento. Resulta que para el siguiente año, después de que la marca sale registrada, porque esto tiene un periodo para poderlo saber si tengo o no la titularidad de la obra, también se las voy a explicar ahorita. Resulta que para el siguiente año el festival, la señora sale a decirle a sus otros socios que tienen que pagarle una cuota por uso de la marca para el festival y que si no le pagaban la cuota que ella solicitaba, no podían usar el nombre ni el logo ni la marca prácticamente para hacer el festival. Tanto así que duraron haciendo el festival con el nombre de Summerland 5 años más, pagándole a ella un montón de dinero para hacer el festival cada año. Al punto que después de los 5 años el festival cambió de Summerland a Storyland. Y el festival duró 2 años más y fracasó. Por el cambio de su marca, por el cambio de su branding, por todo el tema. Entonces realmente es un festival que se acabó, pero pues a ese punto se puede llegar, ¿sí? Digamos que cuando uno tiene un estudio creativo, agencia o lo que sea, productora, y resulta que lo llama una marca, Néctar, y quiere hacer el festival X que está centrado en música popular. Entonces uno como colectivo lo genera el concepto, genera la imagen, la forma de buquear y demás para esa marca por encargo. ¿Esos derechos o esa marca se puede registrar aparte o el hecho de que haya sido por encargo ya hace que uno pierda la propiedad sobre los mismos? Decía mi querida amiga Lucía, depende. ¿De qué depende? De lo que diga el contrato. Porque también, así como la musicalización de derechos patrimoniales, una obra visual tiene los mismos derechos, porque también es una creación o invención del ser humano. Entonces, tienen los mismos derechos, derecho patrimonial y derecho moral. Nadie en la vida va a poder decir que ustedes como estudio creativo y la persona que diseñó tiene el derecho moral de esa creación. Pero si el derecho patrimonial está implícito en el contrato que lo cedieron, pues ya no tienes nada que hacer con eso. Que generalmente eso es lo que pasa. Cuando una marca le compra a uno un diseño, pues uno está cediendo el derecho patrimonial de explotación. Si no, sería una coproducción y yo podría recibir el beneficio económico de la explotación de mi creación. Y eso no pasa. Hay formas jurídicas de que puedas entrar a pelear, pero a la final muchas veces son batallas perdidas, porque vas a pelear con grandes superficies que tienen un arsenal de 10 abogados y ese es su más pequeño problema. Claro. Ellos están solucionando cosas más grandes. Cuando hacen ellos una siguiente versión utilizando el mismo concepto, la misma forma, lo mismo que se entregó. Hay que revisar la cláusula de uso. ¿Qué dice la cláusula de uso? Porque no puede ceder tanto sus obras musicales como visuales por un periodo de tiempo, por una cantidad de usos, como lo cedieron ustedes, o de forma indeterminada.
¿sí? Nosotros hacemos el diseño sonoro para Vogue, por ejemplo, y nuestra sesión de derechos es una licencia de uso por 2 años nomás, y en territorios específicos, excluyendo Brasil y México, de resto Conosur, ¿sí? Pero eso depende del contrato que les haces firmar a tu cliente, ¿sí? O sea, el hecho de que tengas un contrato con una gran empresa multinacional no quiere decir que tú no puedas hacer un contrato que te pueda defender o que tenga límites de hasta dónde quieres que usen lo que tú estás creando. Y si la empresa está de acuerdo con tus limitantes, pues vas adentro. Porque si quieren usar eso después de los 2 años, está en ti poder revisar que eso no se haga, o si se hace, poder demandar. O llegar a un acuerdo de que lo vas a usar otra vez, págame de nuevo. Ahí, digamos, ya al estar uno, o al registrar uno la marca, prácticamente que está uno como en el ojo de la parte gubernamental, ¿no? Que digamos que trae eso, digamos, en cuanto a impuestos, o eso depende de lo que uno genere, o... Nada, lo único que te trae esto es beneficio. Solamente vas a tener que pagar de forma virtual 1.121.000 pesos, o de forma presencial si vas a la oficina 1.401.000 pesos. Y el registro te dura 10 años, pero pues vamos a pasar para poder entrar ya en ese detalle. ¿Qué es una marca? Es un signo que distingue productos o servicios de otros, puede ser un nombre, logo, sonido, símbolo, lo que sea. Y una marca artística es una marca que tiene lo mismo, nombre artístico, nombre de la banda, logo del artista o nombre del sello, ¿sí? Esto es igual para música, para empresas, para lo que sea. Esto no distingue en qué estamos hablando, ¿no? Básicamente es proteger lo que tengo y lo que me ha costado construir. Ejemplos de tipos de marca, lo que hablábamos ahorita, las nominativas. Las nominativas básicamente es el nombre, ¿cierto? Hay muchas marcas que solamente tienen el nombre, ya está. Una figurativa, hay marcas que no tienen texto, pero tienen un simbolito, ¿cierto? Si yo fuera Nike, ¿qué tendría que hacer? Registrar la nominativa, la figurativa o la mixta, o las 3. ¿Las 3? No solo una, ¿no? ¿Y las otras? ¿Cuál? El nombre. O sea, yo registraría solo la nominativa. No sé, pienso. Sí, no, o sea, todo lo que opinen está bien, al final estamos acá aprendiendo. Ahí está la respuesta. Si yo tengo una marca que tiene estas 2 cosas, pues yo lo que hago es registrar una marca mixta. La marca mixta me protege automáticamente todo lo que esté en el registro. Eso quiere decir que nadie en el lugar del registro puede usar ni esto en conjunto, ni esto separado. Ni sacar aquí un pedacito. Si yo puedo demostrar que esto es una extracción de mi logo, lo puedo defender, lo puedo demandar. Si tengo solamente un símbolo, pues figurativa, y si tengo solamente un nombre, pues una nominativa. Pero si tengo una composición de ambas, siempre registro una marca mixta. No quiere decir que tenga que registrar las 3. Ahora, marca tridimensional, para que lo entendamos, es como la botella de Coca-Cola. Las botellas de Coca-Cola son únicas en el mundo de las marcas porque solamente las usa Coca-Cola. ¿Por qué? Porque tiene un registro de marca tridimensional. Hay registros de marca olfativa para los perfumes y hay registros de marca de sonido, ¿sí? Entonces, el del camión de las entregas, coordinadora, eso es una marca auditiva y está registrada. Nadie más puede usar en Colombia ese sonido. Le van a caer y los van a demandar re duro el que lo haga. Cuando estaba el sonidito del WhatsApp, ese sonidito de WhatsApp también es una marca registrada. El sonido de Intel, cuando se prende el computador, pam, 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 todo eso, Windows, todo eso son marcas auditivas, que por eso nadie más las replica, porque son marcas que están ya registradas. Lo mismo con el tema de olores, como se dieron cuenta, también se puede registrar colores. Nuestro querido amigo Fade hace poco sacó su propio Pantone. Entonces, si él quisiera demandar a alguien que usara ese Pantone, lo puede hacer libremente porque jurídicamente es el dueño de ese código Pantone. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas de ahí? Listo, entiendo mi marca, ahora cómo la registro. Ahora sí vamos a ver cuál es el proceso de registro. Entidades de registro. En Colombia pues está la SIC y todas estas en las diferentes ciudades de Latinoamérica y Europa en España. ¿Por qué les pongo esto? Porque el registro en Colombia solamente tiene una protección de 10 años. Entonces, para que haya ese registro a nivel internacional, ¿ustedes creen que debería registrar en cada una de estas? Tal vez sí, tal vez no. Tal vez sí, ya lo vamos a ver. Básicamente, si yo registro en Colombia y quiero registrar en todo el mundo, hay una vuelta que se llama el Protocolo de Madrid, así como también en los derechos de autor hay otras digamos que podríamos llamarlo alianzas, de alguna manera. Lo que hace es que ustedes puedan registrar su obra desde el país en el que están, de los anteriores vistos, en 86 países más alrededor de todo el mundo, ¿cierto? Ese Protocolo de Madrid lo pueden
hacer directamente con la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio. Ellos les vayan a ayudar a hacer ese proceso de registro internacional, ¿cierto? Ahora, ¿qué es necesario? Depende. ¿De qué? De si ustedes realmente son artistas que suenan en todo el mundo. Si no son artistas que suenan en todo el mundo, pues pueden quedarse con el registro local, por ahora, ¿sí? Porque al final esto vale una plata y es una plata grande. ¿Quién sí está para registrarse en el protocolo de Madrid? Pues, no sé, una Karol G, un J Balvin, Maluma, yo qué sé, así artistas super, hiper, mega internacionales, que vale la pena que protejan su marca en el exterior. ¿Sí? ¿Alguien vio el caso de Frisbee? Todo, ¿cierto? Es lo mismo. ¿Qué pasó? Frisbee es una marca local hiper mega grande, pero resulta que a alguien le pareció bien montar un Frisbee igual en España. Pues si yo fuera el dueño de Frisbee teniendo un local tan grande, se hubiera hecho el protocolo de Madrid, pero de pronto el dueño no lo visionó tan a ese, o de pronto ni sabía, ¿sí? Y cuando ya quiso hacer y tomar acciones, pues ya fue tarde, porque realmente esa otra persona registró en España la marca y pues bajo la legalidad, la marca en España sí pertenece al propietario en España, porque no hay una protección legal. Los derechos de autor, los derechos de registro de marca son locales en el territorio. Bueno, pues la pregunta que tengo pues tiene que ver tanto con la propiedad intelectual y con la marca. Pues la pregunta es ¿cuánto tiempo puede durar el tiempo, digamos, la propiedad intelectual? Porque, por ejemplo, ya hablando de los jingles, me acordaste del jingle de Nokia, que pues acá obtenía un excerto, un pedazo de una canción de Tarrega, de un guitarrista, de hace años ya. Pues la pregunta es como que ¿cuánto tiempo puede durar o se tendrá que renovar después de cierto tiempo? Cuando hablas de lo de Nokia, ¿es como que alguien tomó el sonido de Nokia y lo usó después? Esas notas que saca el jingle de Nokia, sí, hace parte ya de un compositor de ya hace años. Pues la pregunta de la duración de esa propiedad intelectual o la renovación. O por ejemplo, no me acuerdo que fue algún personaje de Disney que ya pasó como 100 años después. Listo, bien, ya te comprendo tu pregunta. Básicamente, cuando hablamos de la parte musical, siendo música, el derecho de autor va a estar desde la creación de la obra, toda la vida del autor, y cuando ese autor se muera, por 80 años más. Después de que eso pase, cualquier persona lo puede usar. Entonces, si el autor de esa melodía de Nokia estaba muerto y pasaron 80 años y Nokia la quiso usar, no la puede registrar como una marca porque pues ya hace parte del dominio público del uso de las obras musicales. Si, por el contrario, antes de cumplir los 80 años de caducidad del beneficiario directo o el heredero o la persona heredera, o si hace parte de eso de una empresa como un sello discográfico de esa obra y Nokia compró los derechos patrimoniales de eso, posiblemente se haya podido registrar eso como una marca, porque está dentro del tiempo de vigencia de la vida útil de. No es, bueno, la vida útil suena feo, porque la música es para toda la vida, para toda la eternidad, pero sí dentro del tiempo jurídico, legal, habitable para hacer este tipo de acciones. Ya después de eso, ya no pasa nada. Entonces, protocolo de Madrid. Ahora sí, pasos para registrar la marca artística. Paso 1, búsqueda de antecedentes. Esto se los va a ayudar a hacer una empresa de abogados o lo pueden hacer ustedes directamente con la SIC, pero eso es un proceso que les va a costar igual, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta? Eso no lo tengo claro, pero porque ese no lo hice yo, pero vale un billete. Creo que no es mucho, pero igual les va a costar. ¿Para qué sirve esa primera parte de la búsqueda de antecedentes? Es para revisar si la marca de ustedes ya existe, si ya está creada por otra persona o ya está registrada. Eso les va a decir que ustedes quedan inhabilitados para registrarla. Si se dan cuenta que ya existe y la registran, van a perder el dinero. Aquí no funciona como a Simpro, que si no los aceptan como socios les devuelven la plata. Si ustedes pagan acá y la marca ya existe, perdieron. Vuelva a hacer su marca y vuelva a pagar para hacer otro registro. Número 2, hacer la solicitud online porque pues es el proceso más económico. Y seleccionar la clasificación NISA. ¿Qué significa la clasificación NISA? Las marcas se registran por clases. Las clases que son como los rubros económicos a los que pertenece lo que ustedes están haciendo. Ejemplo, hablemos de Corona. Corona es una cerveza. ¿Quién pensó cuando dije Corona de pronto en otro tipo de marca? ¿En qué pensaron? En cerámicas. Tienen el mismo nombre, se escriben igual, se pronuncian igual, ¿cierto? Pero en la lógica de la clasificación NISA quiere decir que Corona Cerveza está en la clasificación de bebidas alcohólicas
Y Corona Cerámicas está en la clasificación de construcción. ¿Listo? No quiere decir que yo ya registré una marca y eso me cubre, mejor dicho, todo, absolutamente todo lo que yo hago. Yo soy artista, entonces eso me cubre de una vez hacer el merch, a montar una discoteca con mi nombre, voy a montar un restaurante con mi nombre, voy a hacer y deshacer. Pues no. Tienen que buscar la clasificación NISA de lo que ustedes quieran hacer y así mismo registrarlo. La SIC les va a cobrar el monto por cada clasificación que ustedes elijan. Ahora, ¿cuál es la clasificación que nos sirve a nosotros, que somos artistas? La 41, entretenimiento y conciertos. Eso quiere decir que su marca va a quedar bloqueada para cualquier tema de uso en entretenimiento y conciertos. Si un promotor quiere usar su nombre sin autorización, clavan la demanda. Si un artista quiere usar su nombre sin autorización, clavan la demanda. Si alguien le pareció chistoso poner su logo en alguna campaña política y ustedes no están de acuerdo, clavan la demanda. Seleccionar la tipología, ahí sí hablamos de la nominativa, la figurativa y la mixta, que es lo que encajaría para lo que necesitamos hacer con nuestro proyecto artístico. Pues a menos de que diseñemos un merch de package así súper mega interesante, un packaging ahí como, pero pues realmente no aplica. Luego la publicación, luego de que se hace la publicación es cuando yo pago, ¿cierto? Mi 1.221, mi 1.401, y esto entra en una base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde todas las personas que tenemos marcas registradas podemos entrar a validar cuáles son las marcas que están en proceso y generar una oposición. Porque yo digo, no, esa marca se parece a la mía, usa los colores, usa el mismo estilo de letra, se parece a la mía, yo me opongo a que esa marca sea registrada, porque yo ya hice un registro previo. Eso es una ventana de 30 días. Y cualquier persona se puede oponer que tenga una marca registrada, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay esa marca registrada? Ustedes tienen que entrar a interpelar para decir, no, es que esta marca es original y tienen que llegar a un acuerdo con el otro creador, pues el otro registro, si realmente se parecen o no. Si realmente no se parecen y lo que le quieren hacer la maldad, pues va a proceder al registro. Si realmente hay algo parecido, similar, pues van a tener que entrar a interpelar con la otra marca, ¿no? Como negociar de cierta manera. Y la prioridad siempre la lleva la marca que tiene el registro inicial. Entonces siempre van a llevar ustedes la de perder. Luego de la publicación hay un examen de fondo que la SIC hace internamente. Si en esos 30 días nadie hizo la oposición, ellos mismos hacen una concatenación de su marca versus otras marcas posibles dentro de la clase que ustedes eligieron. Si ya esos dos filtros los pasan, pues hay una resolución. Y esa resolución aprueba la protección de su marca por 10 años. ¿Listo? Su marca va a ser suya por 10 años. Y tienen que tener en cuenta que si a los 10 años a ustedes se les olvida hacer la renovación, esa marca vuelve a ser de dominio público. O sea, cualquiera puede registrarla. Y si ustedes realmente se vuelven famosos, muy famosos, y pueden explotar su marca en muchas cosas, y se les olvida renovarla, y alguien la renueva por ustedes, ustedes van a tener que entrar a pagarle a esa persona por hacer uso de su propia marca. Eso es un tema bien complejo. Una pregunta, digamos si en primera medida se registra la marca con el branding completo, pero en el transcurso de los 10 años hay un cambio de línea gráfica, ¿debe registrarse de nuevo? Claro, registrar la nueva marca, porque es que tu protección es sobre lo que tú enviaste. Bueno, aquí les tengo un ejemplo. Mi protección es sobre esto, y si yo cambio esto, tengo que registrar la nueva marca. Si tú cambias en los 10 años, es otra nueva marca. Entonces, esto es lo que les entregan al final de cuentas cuando ustedes pasan todo el proceso anterior. Ese proceso anterior se demora más o menos un periodo de 8 meses. Y aquí les dice todo. La resolución, el expediente, eso es importante porque cuando vayan a hacer eso, ustedes una apelación de una marca que los plagie, les van a pedir el expediente del registro, ¿cierto? Y pues bueno, dice la directora de signos distintivos, bla, 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 registra, bla, 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 resuelva que el artículo considere el registro de la marca Z57 zona 57 mixta. ¿Por qué? Porque en ese momento de registro mi marca usaba las dos denominaciones de forma pública, Z57 y zona 57 y la parte del logo, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me protege. Hoy en día, la marca de zona 57 es esta abstracción de acá abajo volteada completamente, 180 grados. Eso quiere decir que si alguien quiere plagiarme de esa marca, igual está protegida. Pero pues en mi próximo registro puedo dejar esta misma renovación igual o registrar la nueva marca. Yo la voy a renovar igual, porque si el día de mañana quiero volver otra vez a esta marca, pues ya la tengo protegida. Igual el que tengo ahorita sigue estando protegido, porque es una abstracción pequeña de esto, solamente este pedazo.
¿Listo? Acá tenemos dos clases registradas. Tenemos la clase 38 y la clase 41. La clase 41 fue la que les decía de toda la parte de entretenimiento y conciertos, porque obviamente la marca de Zona 57 siempre se ha movido entre toda la parte de espectáculos, artistas y demás. ¿Por qué la 38? La 38 es transmisión de videos en redes digitales, transmisión de sonido, imágenes, satélites, multimedia, transmisión de mensajes, bla, 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 telecomunicaciones y comunicaciones radiofónicas. Esta categoría protege los derechos de marca de los medios de comunicación. En ese entonces, Zona 57 fungía también como un medio de comunicación. ¿Sí? Entonces, por eso tengo las dos marcas, las dos clases. Para mi próxima renovación, puedo solamente renovar la clase 41. ¿Ya está? La clase 41, si se dan cuenta, es supremamente amplia. Va desde acá hasta acá. Es supremamente amplia. Todo lo que tenga que ver con entretenimiento y música está en esa clase. Ahí es donde tendrían que ustedes registrarse. Luego les va a decir a nombre de quién está la titularidad de la marca. Yo fácilmente hubiera podido registrar la titularidad de la marca a mi compañía, que también está legalmente constituida frente a la Cámara de Comercio, pero yo pensé a futuro y dije, pues si mi empresa crece lo suficiente y alguien me la quiere comprar, se la voy a vender, pero no le voy a vender mi marca. La marca la voy a tener yo como persona natural, y si ahí quiere hacer uso de la marca después de comprar la compañía, pues me va a tener que pagar más. Pues cosas que uno piensa a futuro, ¿no? Yo tengo una pregunta y es, ahorita que está lo de la inteligencia artificial, yo me preguntaba, ¿será que hay alguna forma de que, bueno, las figuras públicas, ya que se pueden hacer videos falsos con el rostro de las personas, con la voz de las personas, las figuras públicas, ya que utilizan su rostro, sean modelos, presidentes, cantantes, ¿pueden registrar su rostro o pueden registrarse como su imagen como tal? Eso yo creo que ya debe estar en regulación, porque la IA nos está obligando a andar rápidamente con un montón de cosas que están pasando que antes ni siquiera eran pensables. O sea, falsificar la cara de alguien antes era imposible. Hoy en día lo haces en 2 minutos. Entonces, no tengo conocimiento de regulación al respecto, pero estoy segurísimo que ya están trabajando en eso de una forma acelerada e increíble. Para responderte a eso, porque nosotros estamos como distribuidora, ahorita hace 2 meses aproximadamente ya llegaron esas regulaciones al likeness de las personas. ¿Qué quiere decir? La voz, cara o cualquier parte de su cuerpo, de su persona que lo identifique, especialmente esa personalidad, ya es registrable. Y te lo digo nosotros porque nosotros, no sé si ustedes vieron hace muchos años Corazón Roto Remix, que se fue con la IA, eso lo hicieron unos productores de nosotros, y nosotros tuvimos una pelea legal con Universal por eso. Y en ese momento apenas estaba pasando todo lo de la IA. Hoy en día ya está la resolución, se hizo en Estados Unidos hace muy poco, y es más, unas plataformas de IA ahorita están haciendo convenios con Warner y con Universal para que vendan los likeness de artistas que ya están muertos. Gracias, Alejo. Digamos, para lo del merch, ¿entra en lo del entretenimiento y conciertos o hasta cierto límite? Lo del merch puede entrar ahí hasta cierto límite porque realmente hay una clasificación textil. Entonces, si alguien quiere registrar tu marca y montar una marca de ropa con tu nombre, lo puede hacer si tú no tienes la clasificación ahí. Eso no impide que tú no puedas hacer merch. Pero si tú sacas tu merch y la otra empresa tiene tu marca registrada como tema textil, te puede demandar. ¿Hay un límite de edad para registrar una marca? 18 años en adelante. Ya, hasta la que quieras. De hecho, hace unos 4 años la SIG estaba entregando como beneficios para menores de 28 años, donde podrían registrar marcas por 78.000 pesos. No sé si eso esté vigente, pero pues está bien que puedan averiguar. En ese momento nosotros registramos como unas 20 marcas más o menos de personas menores de 28 años, sobre todo artistas. Y es como... Sí. ¿La quitaron? Ah, bueno, desafortunadamente. Ok. 147.000, ¿vale? Ah, ahí está. Entonces, los que tengan menos de 28, hagan la misión, hagan la tarea. Por último, mostrarles acá que, bueno, aquí notifican que el tercero tiene la resolución, bla, 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 y se notifique si complace en Bogotá, dado el 4 de agosto del 2017. Eso quiere decir que yo tengo protección de esta marca este año y hasta el próximo 4 de agosto del 2027, porque son 10 años. ¿Listo? Entonces, ¿estoy protegido legalmente? Sí. ¿Mi marca está protegida? Perfecto. Tengo que acordarme, antecitos del 4 de agosto, en hacer el proceso de renovación. Y con eso, chicos y chicas, ya les recibo todas las preguntas porque pues ese fue el final de la ponencia. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta de alguien más respecto a esto que hemos visto hoy de publishing, de derechos conexos, de registro de marca? Hola, a mí me gustaría saber en cuanto al registro de las frases o los lemas,
simplemente queda registrado como que es tuyo, o y tendrías que llegar a pelear si otra persona lo usa, o también te va a generar algún tipo de ganancia? El registro de marcas y emblemas comerciales y lemas comerciales no te genera ninguna ganancia más que beneficio de protección, ¿sí? Entonces, si tú tienes un liner que siempre dices en tus conciertos, en tus canciones, o como por ejemplo lo de Ryan Castro de la UO, si él quiere registrar eso, pues, y si otra persona lo hace, lo puede demandar. Ahí vendría tu beneficio económico. Pues igual extrañamente sucede, pero sí está bien que si lo tienes, lo hagas. Si realmente crees que no es algo que vas a usar para toda la vida, es innecesario. El costo es menor de los lemas comerciales y emblemas y demás, el costo es un poco más bajo, pero pues igual, es el mismo proceso que vimos. Lo revisan, lo registras, pagas y ya te dan la resolución y es tuyo por el periodo de vigencia. Pero pues a la final yo no lo haría. Así no es algo ya súper, hiper, mega potente y único. También, igual que el derecho de autor de la música, hay cosas que no son registrables. Yo no voy a poder registrar la palabra amor, ¿sí me entiendes? O sea, tiene que ser algo como muy partiendo desde la parte creativa. En el tema de renovación, digamos, ¿el proceso de los 10 años es el mismo tiempo o lo acortan, se alargan, sube el precio, de pronto piden un sello más, algo menos? El precio viene a ser el mismo, pero el proceso es más fácil. El tiempo no te puedo decir porque no lo he renovado. Entonces, a mí, mi duración de registro de marca fueron 8 meses. Hay otras personas que les ha tardado más tiempo. ¿Por qué? Porque hay alguna oposición, tienen que interpelar, lo que sea. El mío fue súper fácil. Como yo les decía, el primer proceso de revisar si hay más marcas iguales, yo no lo hice. Porque yo iba a la fija de que no había visto mi marca y yo fui de cabeza. Pero pude darme con la sorpresa de que ya la marca existiera y hubiera perdido mi dinero, ¿sí? Entonces sí, por eso les puse todos los pasos. Pues hace 10 años era mucho más inexperto el tema. Pero pues por eso les pongo el procedimiento. Cuando lo renueve les boto el dato cuánto me demoré yo. Porque al final no te puedo decir realmente cuál es el tiempo estándar, porque no hay un estándar. Depende de cada caso. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Amigos, amigas. Quiero que por favor le demos un aplauso al señor Meco Saldaña desde Zona 57. Hasta el momento creo que del Vida al Escenario ha sido un gran éxito poder ver todo esto tan importante, lo que son los derechos de autor, los derechos conexos, de entender también que no solamente se trata de hacer la música, sino también blindar las ideas, registrar las ideas, registrar nuestra música, entender que no debemos hacer todo solos, que también necesitamos contratar a un músico que nos saque nuestras partituras o asesorarnos legalmente si no sabemos hacer todo este tema de registro en Dirección Nacional de Derechos de Autor. Entonces es un llamado a que nos profesionalicemos. El objetivo de El Nolan a Orígenes Rap para la banda es precisamente ese, el que entremos al circuito todos siendo profesionales y de alguna manera como que estemos en las mismas condiciones, porque bien lo decía Lucía en su ponencia, a veces peleamos desde la ignorancia y estamos de pronto combatiendo cosas que ni siquiera entendemos. Entonces lo primero y lo más importante es entenderlo. Agradecer mucho a Lucía Meco por su tiempo de venir a poner este conocimiento al alcance de todos. Un aplauso para ellos nuevamente, por favor.